Can you hear me now? Siempre desde chiquita soñaba con estar en escenarios, entonces era algo que ahí traía como esta hormiguita de querer estudiar teatro musical y estuve casi 4 años estudiando teatro y creo que fue una cosa esencial para lo que hago ahora, porque también aprendí a soltarme mucho, ¿no? Y lo fui aprendiendo con las clases. em, y eso fue algo que me gustaba del teatro musical, o sea, me encantaba poder tener esta experiencia de cantar y de actuar y de entender sobre los musicales. Y yo era de esas personas que, ay, sí, me encanta este musical, ¿no? Pero sí, estuve gran tiempo y a la par mientras estaba en teatro musical, audicioné para entrar al coro de Filarmónico de Yucatán, que era un coro que existía hace un tiempo, y a veces tocaba incluso con la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Entonces entré y empecé como a adentrarme ya no como a el performance e interpretar musicales, sino como esta parte de, okey, igual está esta otra faceta mía que me gusta, que es estar en los coros. Y bueno, esos fueron como mis inicios, hasta que ya después decidí empezar a componer mis canciones y ya empezar con mi proyecto. Yo creo que lo que más tomé del teatro musical era porque también estuve un tiempo haciendo danza, era como esta parte de la expresión corporal que utilizo mucho en suspiros. Igual y no tanto en el sonido o hablando musicalmente, sino, por ejemplo, en mis videos, en mis conciertos, como es algo que yo sin pensarlo lo hago, ¿no? Como los movimientos, toda esta parte que yo fui agarrando del teatro musical con el que me iba liberando y que ahora lo hago sin darme cuenta y que se volvió parte de mí ya como artista. Y yo quería estudiar música, pero yo sentía que era un sueño. La verdad es que nunca lo pude imaginar como algo a lo que yo me pudiera dedicar. Y entonces entré a estudiar comunicación porque era lo más cercano, porque en esa época yo tampoco quería estudiar comunicación, yo quería dedicarme al doblaje. Entonces me gustaba mucho esta idea de, claro, puedo doblar películas, puedo también cantar ahí, como puedo hacer varias cosas y eso era mi afán, poder hacer voice en off y doblar. Y platicando con un amigo que estaba en toda esa área del doblaje, me dijo, entra a comunicación porque es lo más cercano que puedes por ahora como estudiar. Y bueno, en comunicación hay muchas personas artísticas, o sea, hay mucha gente que se quiere dedicar a las artes y tenía bastantes amigos músicos. Entonces, todo fue como un juego durante la carrera, en los descansos éramos como el grupito hippie que iba y se sentaba en el árbol a cantar y hacía canciones y entonces ahí empecé como pues a componer. Em, entonces, compongo la primera canción, que todavía está en Spotify, se llama Caminando. Compongo esta canción y un amigo mío muy querido me dice: "Oye, súbela a Spotify porque la quiero escuchar, cuando esté haciendo mis cosas, la quiero escuchar". Pero yo jamás había pensado en subir mi música, esa era la primera canción que yo componía. Fue como, bueno, va. Entonces investigué cómo meter mi música, lo hice y después en Mérida es muy pequeño, entonces la canción se empezó a compartir. Y y bueno, ya lo demás es historia, porque desde ahí fue como, wow, creo que a la gente le gusta lo que hago, creo que puedo experimentar componiendo canciones, ¿no? Pero el disco de Suspiros también eran canciones que algunas yo ya tenía y que significaban momentos específicos de mi vida. Todas las canciones tienen un significado en mi vida, incluso, no sé, como porque todas las escribí en estos últimos años. Entonces, por ejemplo, Mi Cumbia, ¿no? Que fue una canción, como que todas se conectan con lo que yo viví en ese momento. Mi Cumbia, que es una canción de goce y de mucho baile, fue una canción que escribí con el ex amor al que le dediqué la luna, ¿no? Y como todo va ligado con todo lo que yo iba viviendo. Entonces, ya para los últimos meses del 2022, sí fue ir como preparando esta cuestión de las canciones, de qué es lo que quiero expresar con mi álbum. Por eso saqué el intro, también saqué Suspiros, que es una canción, la primera canción del álbum en la que les doy a entender que pues estoy conociéndome, que estoy creciendo y que estos son como esos, que soy una mariposa, así lo veo yo, y que estoy formándome y transformándome en estas canciones. Y sí creo que tiene una característica y una esencia este disco, que igual cuando lo termino me doy ese chance de pensar ahora qué quiero sacar con mi música, qué es lo que está pasando por mi vida, y entonces empiezan a llegar estos temas como son las dudas
o todos estos pensamientos de porque cuando estaba chiquita no aproveché, como ser chiquita y quería ser más grande, que creo que todos en algún momento lo vivimos y ya, bueno, esas canciones todavía no salen, pero como toco otros temas que ahora, después de ese crecimiento con el álbum, empiezan a pasar por mi cabeza. En marzo del 2021, porque hubo un evento de mujeres aquí en mi ciudad en la que nos convocaban y nosotras íbamos y cantábamos con alguna de nuestras canciones, de preferencia si tenías alguna que hablara sobre estos temas, ¿no? Que fuera para nosotras como mujeres. En ese momento canté una canción que se llama Soledad, que no está en el álbum, pero que le escribí a una amiga mía y que había fallecido, entonces como, pero realmente no había como desde esta parte de los feminicidios. Nunca había escrito una canción así, entonces lo vi como un reto y sobre todo como tenía unas ganas de escribir una canción que diera mi punto. Y además escuchaba bastantes canciones de otras cantautoras y me dejaban sin palabras y decía, yo quiero también poder expresar. Al principio me daba mucho miedo porque también decía, bueno, ¿quién soy yo para realmente? A veces siento que, por ejemplo, el dolor de las familias de las víctimas o hay ciertos dolores que una no puede todavía, que una no tiene, ¿no? Como no quería guardarle mucho respeto a este tema también. Entonces, creo que eso me generaba un poco de miedo hasta que al final dije, no importa, pero al final yo igual soy mujer y yo igual vivo todo esto. Y al final, algo que igual me motivó mucho es que hace unos meses había en todos lados una persona que no localizaban que se llamaba Valeria Jasso. Y varias amigas me mandaban como, oye, pensé que eras tú y después apareció que la habían asesinado. Y para mí la verdad es que fue algo bastante complicado el ver mi nombre como desaparecida y asesinada porque tenía el mismo apellido que yo también. Me acuerdo que hasta me siguieron sus mejores amigas. Entonces fue algo como que me impactó ver mi nombre ahí, que no sé, me hizo sentir claro, yo también tengo el valor y el poder para hacerlo. Entonces me senté y empecé a escribir como bajo inspiración de muchas canciones feministas que me gustan y salió esta canción que se llama Déjame de matar. La estuve cantando en los shows en vivo, era algo que hacía y siempre que tengo la oportunidad de tocar en vivo la toco, la canto, porque no me gusta solo cantarla en marzo, me gusta cantarlo todos los meses y ya este año fue que decidí sacarla desde mi corazón para que quien quisiera escucharla y la necesitara, ahí estuviera ya públicamente la canción. Que tengo una esencia con las canciones sin importar el género. Y eso es algo muy bonito porque me permito experimentar y no me gustaría al 100% catalogar mi música. Una de las nuevas canciones es un poco como un trap, ¿no? Que no llega a ser trap, pero tiene esos tintes y al final rapeo y son cosas que antes no había hecho, pero que me emociona hacer. Y justo, ¿no? Como creo que para mí sigue significando un juego y seguirá significando, y creo que tal vez como esa conceptualización de mi música va a ser definida a través de los temas o de la lírica. Si sigo ahorita trabajando en un nuevo EP o en un álbum, pues bueno, ya seguiré tocando nuevas cosas, pero creo que ese juego y esa experimentación me lo voy a seguir permitiendo sobre los géneros, porque me gusta mucho cuando los artistas juegan y cuando es el artista sobre el género y no es el género el que define al artista, eso me agrada mucho y me gusta poder sentirme libre en ese aspecto sin decir, bueno, otra vez voy a hacer algo parecido a esta canción, como no, vamos a probar, vamos a intentar, ¿no? Entonces, justo estas canciones siguen siendo ese juego y siguen siendo, hablando musicalmente, ¿no? Como de probar nuevas cosas que no había intentado en mi álbum, como, ok, no he rapeado, voy a hacer eso. Ok, bueno, hablando ya un poco más como de la composición, en mis coros, nunca he tenido un coro de esta forma, entonces lo voy a hacer. Y por ejemplo, Noches, estas canciones igual siento que son un poco más oscuras a lo que fue Suspiros, como aquí siento que son un poco más de introspección y místicas. Entonces, sí, siento que siguen siendo un juego, pero son temas que ahora ya después de los años surgen por mi cabeza, quiero tratar y seguramente las siguientes canciones seguirán siendo lo mismo. Todo empieza a pasar, creo que creérmela a partir de que siento que la vida en sí
me iba diciendo: "Hey, sí, sí, sí lo puedes hacer, mira, ¿no? Te voy a dar esto para que veas que sí te llegó y que sí lo puedes hacer". Y todo lo que me ha ido pasando es reforzar y es como, por eso siento tan bonito, porque siento que hay muchos artistas que son muy seguros de su arte y lo comparten, y en mi caso era como cerrada y la gente o las personas o las oportunidades era, oye, compártelo, oye, nos gusta, ¿no? Entonces yo poco a poquito como que fui saliendo un poco de ese caparazón de decir, ah, ok, mira, ¿te gusta esto que hice? Em, y creo que cada una de esas cositas han hecho que yo me la crea hasta llegar, yo creo que todo esto sucedió el año pasado, em, de subirme a un escenario y decir, sí, soy Valeria Jasso y esta es mi música y esto es lo que soy yo, ¿no? Y si te gusta, qué lindo, pero esta soy yo. O sea, esta seguridad, esta fuerza, esta energía que tengo aquí, eso sí soy yo. Entonces, creo que también en el camino ha sido creérmela en un sentido de aunque me esté muriendo de los nervios o aunque me esté muriendo de miedo, mentalizarme, oye, pero pues no cualquiera le está pasando esto, ¿por qué crees que te está pasando, no? Es como, siento que he sido igual mi propia psicóloga en ese aspecto de decirme como, claro, mira, por algo te están pasando las cosas, ¿no? Y ya llegar a un punto que era como, okey, pues vamos a buscar más shows, vamos a abrir shows en otras ciudades en donde sé que me escuchan y vamos a atrevernos y hacerlo, ¿no? Y voy y me armo una gira con mi hermano, va a Querétaro, Puebla, ¿verdad? Que no lo hemos hecho nunca. Voy a sacar un álbum, sí, vamos a hacerlo, sé ahora lo que quiero y quiero que sea este concepto y que diga esto y hagámoslo, ¿no? Entonces, claro, siento que ahora las cosas igual van más rápido porque ya sé lo que quiero y ya sé quién soy. Entonces, siento que es un camino muy bonito dedicarse al arte porque no es un trabajo en el que llegue y me siente en una computadora y no te deje nada de mí, sino que todo esto depende de mí, de cómo me sienta y de cómo yo sea, ¿no? Entonces, siento que es un proceso de mucha introspección, es un trabajo de mucha introspección, de que de verdad todo lo que comparto en mis redes, en mis plataformas, es un trabajo que conlleva mucho mis sentimientos y todo lo que yo estoy pasando. Entonces, ahora tengo esa certeza y esa seguridad de decir sí, quiero crecer mucho más y quiero vivir de esto.